Hola, mi nombre es Miguel León, de la carrera de Comunicación Social, del curso C1, y esta es mi exposición sobre la escucha activa. ¿Te has preguntado qué tan buena eres escuchando a las personas? El saber realmente escuchar es una habilidad que se desarrolla con el tiempo y la práctica, ya que aunque parezca que todos escuchamos, no lo hacemos de manera adecuada. Las personas que son muy empáticas con los demás y las que suelen considerarse también exitosas en el ámbito laboral y social tienden a tener bien desarrollada esta habilidad. ¿Qué es la escucha activa? Cuando hablamos de escucha activa, nos referimos a una manera de comunicarnos en donde se pretende hacerle saber a las personas que nos están comunicando algo que realmente está siendo atendido y comprendido. Cuando escuchamos a alguien, lo hacemos de manera consciente, es decir, hacemos un esfuerzo por centrar nuestra atención en aquello que nos está comunicando la otra persona. Y no solo eso, sino que también prestamos atención suficiente para conocer realmente lo que siente. Es necesario mencionar que no se trata de fingir que se le está prestando toda la atención a la otra persona, sino dedicarle todo su tiempo y realmente comprenderla. La escucha es la acción y el efecto de escuchar, que significa usar el sentido del oído para apropiar de situaciones, aconsejar, escuchar o tan solo guardar silencio para que la otra persona se sienta segura. De esto nos habla la escucha activa. Activo del pensamiento crítico. Eh, Me puse a buscar información y me puse a pensar acerca de por qué se lo añade totalmente eh, la escucha activa como parte activo del pensamiento crítico. Y a lo primero no entendía, pero llegué al punto y dije, voy a buscar la información de manera que sea entendible para cada uno de los que veamos este video y analicemos el contexto. Por ende encontré una información sumamente chévere porque he creado algo a mi forma, a mi personalidad y espero que les guste. Listo. Entonces, quiero decirles que la escucha activa, como parte activa del pensamiento crítico, lo he dividido en dos partes. Y es que las partes en las cuales he dividido es escucha activa. ¿Qué es escucha activa para usted? ¿Desde dónde viene eso de la escucha activa? ¿Por qué debemos utilizar la escucha activa en nuestro día a día? Cabe recalcar que para mí y con la información que busqué, comprendí que la escucha activa es comprender lo que otro siente y lo que sucede de una información, pero sin juzgarlo y sin señalar. Es lo que siempre nos decían nuestros padres. Escuche, pero no opine. Escuche, pero calle. Y recuerdo eso desde que era pequeña porque cuando hablo de la escucha activa, digo, y muchas veces no utilicé la escucha activa. ¿O a cuántos más nos ha pasado? ¿Listo? El pensamiento crítico es algo que tenemos todos desde muy pequeños. Hay unas personas que tenemos la diferencia de tenerle el pensamiento crítico de manera súper avanzado, puedo decir desarrollado, y hay otras que tomamos el pensamiento crítico en etapas. ¿Para qué nos ayuda este pensamiento crítico en la vida de nosotros? Es que podemos tomar decisiones. Las decisiones de analizar la información de modo autónomo y sobre todo construir una personalidad. Me decía mi mamá que su personalidad siempre va a ser cómo usted es con los demás y se muestra de forma transparente. Opina, su opinión acerca de un tema siempre va a generar mucho en su personalidad. Es por eso que a veces encontramos personas que decimos, bueno, la personalidad de ella no es de discutir. La personalidad de ella es una chica polémica. Entonces, nuestro criterio
siempre va a valer en nuestra personalidad y es por ende que debemos de tenerlo siempre presente en nuestras vidas. He creado esta diapositiva con el objetivo de que todos entendamos acerca del tema y creo que a mí me encantó este tema porque puedo sacarle un poquito de la introducción lo que yo pienso acerca del tema y es que la escucha activa como forma del desarrollo del pensamiento crítico, puedo decir que una de ellas es la práctica de la escucha activa. Muchas veces no practicamos la escucha activa, pero sin embargo es importante en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque la escucha activa forma parte o van de la mano con el pensamiento crítico. Y cuando digo que van de la mano es que también llevan esta capacidad, estas decisiones y estos puntos de pensamiento crítico. Para mí la capacidad, y la generé directamente desde la información que encontré, es que la capacidad de escuchar a los demás. Puedo decir que muchas veces no tenemos este pensamiento crítico, pero es necesario en nuestras vidas, porque al escuchar a los demás aprendemos, conocemos y diferenciamos. La decisión es parte de lo positivo, lo negativo y la base de dónde viene la información y hacia dónde va. Cuando nos dan una información, lo más necesario y lógico que debemos hacer es ver, esto es positivo hacia mi vida, esto es negativo hacia mi vida, esto es lo positivo de este tema, esto es lo negativo de este tema, y generar de una el pensamiento crítico. Desde ahí ya vamos generando el pensamiento crítico. Y es que nos ayuda con la mejora de la capacidad analítica y también nos ayuda con una creatividad directamente hacia nuestra identidad. Y cuando digo hacia nuestra identidad es que siendo creativos de cómo, miren, imagínense en este momento, mi pensamiento, sí escuchaba acerca de la escucha activa, pero decía, ¿cómo lo explico? Porque hacer un video es sumamente complicado y este tema para mí es nuevo, pero ya, encuentro cómo utilizar una diapositiva que no los llene de mucha lectura, pero que les haga entender. Entonces estoy utilizando mi pensamiento crítico sobre un tema, ¿no? Como conclusión, puedo decirles que para mí la conclusión acerca de lo activo del pensamiento crítico es ayudar a resolver problemas para enfrentarnos en nuestra vida día a día. Y es que muchas veces no tomamos decisiones correctas y no afrontamos las cosas con espíritu racional. ¿Y qué quiero decir con eso? Es que muchas veces no escuchamos, no decidimos de la forma más calmada y no razonamos para tomar una decisión. Con esto me despido. Muchísimas gracias por estar aquí viendo este video. Y a continuación mi compañero. Concepto de escucha activa. Me presento, soy Valareso Arango Kelvin Alex y esta es mi presentación. La escucha es la acción y el efecto de escuchar, que significa usar el sentido del oído para apropiarse de información o cualquier otro sonido del entorno, como música, canto de las aves, ruidos del tránsito, ladridos, maullidos, etc. La escucha activa implica una estrategia de aprendizaje que consiste en prestar una atención especial a la información a través de un canal auditivo. Es para tratar de entender, analizar, sintetizar, criticar, cuestionar e incorporar o no, según el caso, a nuestras propias ideas y conceptos. La escucha requiere lograr un esfuerzo volitivo que consiste en prestar una atención especial a la información, tratando de transmitir mediante los sonidos que percibimos, por ejemplo, a través de una melodía o de palabras. Saber escuchar es una virtud que pocos poseen y es un hábito saludable que se puede aprender generando en un diálogo, empatía y confianza. Y en el aprendizaje se une una estrategia de incorporación de información. Existen varios niveles de escucha que se pueden asalariar dependiendo de qué grado de motivo se pueda alcanzar en cada eventualidad.
Parafrasear, es decir, resumir lo que ha dicho. Si alguna parte nos ha llamado la atención, podemos resaltar las palabras con más nos han impactado. Es una forma de dirigir la conversación porque el hablante va a ampliar la información sobre lo que hemos subrayado. Reflejar el estado emocional. Además de que se ha entendido, se le muestra que se sabe cómo se siente. Ayuda, pero no basta con decir sé cómo te sientes o te entiendo. Validar. Muestra que se acepta lo que se dice, aunque no se esté de acuerdo. Es aceptable lo que se dice. Se entiende, aunque no se esté totalmente de acuerdo. Mi nombre es Jefferson Coyaguazo, estudiante de la Universidad Estatal de Milagro, y hoy me ha tocado exponerle sobre el tema de las características de la escucha activa. La escucha activa, entre sus características encontramos no interrumpir al emisor mientras nos esté comunicando algo, que no debemos enfocar toda nuestra atención a lo que nos están diciendo. Centrar nuestra atención a lo que nos comunican, pero también a los gestos y las palabras. Mostrar una entera disposición de lo que se está escuchando. No hacer hipótesis o suposiciones de lo que nos van a decir a la otra persona. Asegurarnos de lo que nos dijo la otra persona para estar seguros que la información que obtuvimos es correcta. No pensar en otras cosas que puedan distraernos al momento que nos están hablando. Mantener el contacto visual con la persona que nos está hablando. Es muy importante. También encontramos como características la cognitiva. La cognitiva es aquella que nos permite el sondeo y el parafraseo para poder dar un resumen, hacer preguntas, para hacer un seguimiento o una aclaración, lo que indica que tus intentos por comprender e interpretar correctamente los mensajes que se transmiten. En lo afectivo encontramos que el enfoque de la atención, aceptación y empatía, y el oyente acepte las comunicaciones del hablante sin tratar de simultáneamente de elaborar una. Y dentro del comportamiento no verbal y observación, el oyente debe comunicar su atención a través de medios no verbales como contacto visual, postura erecta, asentimiento y lenguaje corporal positivo. ¿Cuáles son las etapas de la escucha activa? Preparación. En la preparación nos predisponemos mental y físicamente para presentar la atención necesaria durante la comunicación. En la preparación tendremos presentes tres aspectos: la elección del momento y el lugar para la comunicación, la recopilación y el análisis de la información sobre la otra persona y presentar una actitud positiva hacia la escucha. Posición y mirada. A través de nuestras señales no verbales podemos demostrar nuestro interés en la conversación. Un adecuado contacto visual muestra a la otra persona que se está preparando, que le está prestando atención a lo que dice y siente. Mantener una sonrisa ligera transmite que la información se está expresando, está siendo bien recibida y la motivará para seguir hablando, ya que este gesto actúa como reforzador. Además de dar un mensaje de empatía, adoptaremos una postura corporal receptiva. Es decir, nuestro cuerpo se inclinará ligeramente hacia adelante, hacia los lados, en el caso de los que estamos sentados. Reforzar el interlocutor. Parafrasear. Formulación, empatizar, refuerzo positivo, el silencio. Asentir con la cabeza. Observar el lenguaje no verbal. Mediante el lenguaje no verbal expresamos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras actitudes y nuestro estado interior, desarrollando la capacidad para interpretar correctamente el lenguaje no verbal de nuestro interlocutor. Obtendremos información relevante y podremos valorar acertadamente el mensaje. Obtener las ideas principales.
Extraer las ideas principales relacionadas, las palabras claves entre sí, son las que contienen la información relevante del discurso, y realizar una representación mental de las ideas principales que se abarque, el qué, por qué, cómo y para qué del discurso. Retroalimentación. Finalmente, mediante la retroalimentación transmitiremos a nuestros interlocutores el resumen del mensaje que hacemos escuchar. Feedback verbal. La retroalimentación verbal son las afirmaciones, comentarios y preguntas cuyo significado engloba el resumen del mensaje nuestro interlocutor. Feedback no verbal. La retroalimentación no verbal. Sexto tema. Importancia de la escucha activa. Al poner interés en la conversación, podemos interpretar de manera más correcta y más fácilmente los mensajes que nuestro emisor nos comunica. De la misma manera, la escucha activa nos permite participar en la conversación de manera más natural y comprender el mensaje del emisor, como vemos en las siguientes imágenes. Eliminar los elementos externos. ¿Cuáles son los elementos externos? Es importante si queremos mejorar nuestra capacidad de escuchar activamente. Tenemos que llevar a cabo la eliminación de aquellos elementos externos que causan distracciones. Son como ruidos musicales, distracciones del trabajo o sonidos que beneficios de practicar la escucha activa. Llevar a cabo buena práctica de escucha activa aporta beneficio a la efectividad de la atención de la persona. Y por último, estas son la importancia de escuchar activamente a una persona. Nos da oportunidad de conocer mejor a la persona y diseñar nuevas conversaciones productivas. Gracias al conocimiento integral de las personas, podemos implementar estrategias para nuestras conversaciones. Cuando escuchamos de verdad a una persona conversar, podemos advertir qué problema le inquieta y establecer una comunicación. Si conocemos qué cuestiones nos satisfacen a las personas que está hablando, podemos mejorar y suprimir aquello que no esté dando valor. Podemos conocer de primera mano el interés de la persona. Nos dará tiempo extra para anticiparnos a los cambios de una conversación. Escuchar activamente es importante cuando hablamos con una persona. Gracias. Este ha sido mi tema por hoy. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.